Chocolate Bíblico, un programa pensado en ti y en tus inquietudes espirituales que te invita a degustar la reflexión bíblica para recordar en qué consiste el amor de Dios y su interés en los seres humanos. En la conducción de la doctora en teología Silvia Scholtus y la licenciada en teología Mari Bejar e invitados especiales. Chocolate Bíblico. Aquí estamos para reflexionar en este programa otra vez acerca de los consejos de Jesús para nuestro diario vivir. Tengo el placer de decirles que estamos gustosas de poder estar aquí hoy. Quien les habla, Silvia Scholtus, y también me acompaña Mari Bejar. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Silvia. Lista para empezar nuevamente. Gracias, Mari. Y también Estela Domínguez. Estelita, hace rato que nos estás acompañando. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Y para mí también, chicas, y bueno poder saludarlas y también saludar a nuestra audiencia. Sí, y bueno, vamos a comenzar nuestro programa de reflexión particular hoy sobre otro desafío más que planteó Jesús en una de sus bienaventuranzas. Pero antes vamos a comenzar con música. Para sentir calidez en el corazón, Chocolate Bíblico. Bueno, volvemos después de estos momentos de reflexión musical, dispuestas a seguir ahora sí nuestra reflexión sobre el Evangelio de Mateo, en particular el momento en que se habla sobre el Sermón del Monte, que está registrado en su Evangelio. Y esta bienaventuranza, esta última bienaventuranza, forma parte o complementa todo el resto de las anteriores que nos venían hablando de un progreso en la experiencia de reconciliación del ser humano con Dios. En realidad, todas las bienaventuranzas son una descripción de cómo podemos vincularnos con Dios en nuestra situación de pecado para desarrollar una amistad con Él y entender su propósito de amor y salvación que nos ofrece por gracia. No hay nada que se compare, por ejemplo, con lo que dijimos en la última bienaventuranza de ser declarados hijos de Dios. Y para continuar nuestra amistad con Él por la eternidad. Y esta última bienaventuranza es muy singular. ¿Por qué será singular? Porque Jesús rompe con todos los esquemas de propaganda de un reino. Tenemos a los romanos que hacían propaganda de su justicia y su paz, ¿no? Como moto de su reino, motivo para, ¿no es cierto?, llamar adeptos a su reino. Jesús también habló de justicia y habló de paz. Claro, los romanos pretendían, extender en todos sus dominios la famosa Pax Romana. Sí, y bueno, y Jesús ahora en esta bienaventuranza nos desarma. Pero vamos a poner en contexto, ¿no es cierto?, a nuestros oyentes. Así es, una de las cosas que me encanta de esto antes de leerlo, poníamos más suspenso, y es que de la manera en que él llama la atención hacia su reino, realmente, como decía Silvia, me rompe los esquemas, las estructuras, las expectativas me las cambia por completo. Porque, está bien, dichosos aquellos que son misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, 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 ¿no? De todos los que hemos venido. Es como que viene bien, porque si yo estoy dentro de uno de ellos, inclusive lo voy a buscar.
Pero esto es medio raro, porque ¿quién va a buscar esto? Y lo vamos a decir, lo vamos a compartir en Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quién quiere ser perseguido? Yo, levantamos toda la mano. No. Sí, quizás aquí en primera instancia vendría bien hablar de qué significa la persecución de la justicia, porque así en una lectura rápida podríamos entender que, bueno, la justicia de un país, de un estado, nos persigue. Y entonces, bueno, en nuestros delitos bienaventurados somos. Sí, pero no nos adelantemos. Vamos a explicar Bien. eso en detalle en los próximos bloques. Así que lo perfecto, dejamos en perfecto. suspenso. Ahora vamos a tratar de entender bien qué significa esto de ser perseguido y de qué justicia se está hablando. Aquí nos dice que aquellos que les pase esto van a recibir también el reino de los cielos. Bueno, estas palabras de Jesús, aunque parecieron una propaganda mala, digamos. En Sí, contra. En contra, sí, es como si uno se pateara en contra. En realidad lo que estaba haciendo Jesús es decir realmente las cosas como iban a ser. Aquellos que realmente siguieran los parámetros de desarrollar el carácter para los cielos iban a tener dificultades, porque aquí estamos en un mundo de pecados. Y el contraste que ellos iban a mostrar con aquellos que no quieren aceptar las propuestas de Dios acerca de su reino, evidentemente no les iba a gustar. Y por lo tanto, es paradójico lo que Jesús presenta. Ustedes se van a portar bien, van a hacer el bien, van a tratar de relacionarse con Dios, sin embargo van a ser perseguidos por esto. Sí, y es paradójico porque permanentemente el Señor está hablando de que Él nos da paz. Entonces... Y uno dice, ¿pero de qué claro, paz está hablando? Y si me habla también que por ser hija de Dios voy a ser, por tener esta relación de amistad con Cristo, voy a ser perseguida. Bueno, pero ya hablamos en los programas anteriores de que la justicia de la que habla Cristo no es la justicia del mundo. Ahí está. La paz de la que habla Cristo no es la paz como la presentaban los romanos, que era a costa de la espada y del sometimiento. Es otro tipo de paz, ¿no es cierto? Es la paz de una relación nuevamente con Dios, de que estamos vinculados nuevamente con Dios. Y aquí entonces, el hecho de ser perseguidos, dice Jesús, es una evidencia de que estamos en el camino correcto. ¡Qué extraño! Sí, pensando en lo que recién decía Silvia, querida, vino a mi mente el texto de Juan cuando Jesús dice, en el mundo, que combina estas dos ideas, en el mundo tendréis aflicción. Y dice, antes, bueno, la victoria, lo que ha vencido al mundo es nuestra fe, pero antes dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí está la diferencia, ¿no? En que, está bien, porque por otro lado, yo recuerdo el Salmo 23, muy conocido, donde habla del buen pastor, qué cosas va a hacer por mí, pero también dice algo que es real. Cuando ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, ¿vamos a tener aflicción en el mundo? Sí. Y esto pero, Jesús no lo ocultó. Esto exacto. Es lo interesante, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre nuestro gran Dios todopoderoso creador a la diferencia que hay con los dioses o las creencias en otros dioses, donde se hablaba de muchas veces del éxito, pero de una manera tergiversada y mentirosa. Dios jamás negó las posibilidades que existían en el camino de sus hijos. Y en este caso, Él dice, bueno, sí, en el mundo van a tener aflicción, pero dice, si están conmigo también van a tener aflicción, pero va a ser diferente. Pero hay un detalle interesante. Porque no va a ser una aflicción desesperanzada, una desesperación que donde uno se siente abandonado realmente. No, es una aflicción, pero que tiene una recompensa, una contraparte que va por encima de todo lo que se pueda vivir. Esto que vos estás diciendo es muy interesante, Mari, porque ahora no vamos a estudiar el Apocalipsis, pero podemos hacerlo en alguna otra oportunidad. El Apocalipsis destaca justamente eso, no es un libro para tenerle miedo. Sí habla de las persecuciones, pero en medio de toda esa descripción de lo que Dios dice, así como Jesús ahora, serán perseguidos, Jesús aclara que Él está durante todo el proceso acompañando a sus hijos. O sea que el paso por
esta situación no la hacemos solo, no las tenemos que enfrentar solo, la enfrentamos junto con Dios. Entonces, haciendo una pequeña síntesis, todos en este mundo, el que más, el que menos, tiene aflicción, tiene problemas, tiene penurias. Pero Jesús a sus discípulos, a sus hijos, a nosotros, nos señala que aparte de estos problemas que toda la humanidad padece, unos más, unos menos en distintos momentos, pero todos tenemos problemas, el Hijo de Dios iba a tener otro tipo de problemas que se iba a añadir. Y en este otro tipo de problemas que me iban a venir justamente por seguir a Cristo, es cuando yo tengo que tener paz. Pero vamos a tratar de entender un poquitito más este pasaje que acabamos de leer de Mateo 5:10. Quizás podemos entenderlo mejor dentro del mismo contexto con los dos siguientes pasajes, donde Jesús está usando un recurso muy interesante que de la forma de hablar de la época, que le llamamos un paralelismo, para que entonces, con el paralelo que él va a hacer en los siguientes versículos, podamos entender un poquitito más de qué está hablando. Quizás si nos explicás, Silvita, qué es paralelismo. Un paralelo es un contraste, puede ser contrastes opuestos o pueden ser sinónimos. Es decir, en este caso Jesús va a ser un contraste sinónimo. Es decir, en realidad no es un contraste, sino es un paralelo. Va a decir una cosa, lo va a volver a repetir, a lo mejor con otras palabras, pero las palabras que va a volver a usar amplían el concepto de lo que ya dijo anteriormente, porque en este caso decimos que es un paralelo sinónimo, ¿no es cierto? Que está usando, es decir, sinónimo. Va a decir de dos formas distintas la misma cosa. Exactamente, era una forma de hablar en la época, ¿no? Y entonces tenemos el versículo, los versículos 11 y 12 que nos va a hablar de esto. Los podemos leer. Dice así, Mateo 5, 11 y 12, ya habíamos leído el versículo 10 anteriormente. Dichosos serán ustedes cuando la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Notemos que es lo mismo que decir dichosos los perseguidos. Así es. Aquí aclara algún aspecto más de la persecución nomás. Y vuelve a hacer el énfasis en el dichosos, que lo dice de esta forma entonces. Alégrense y llénense de júbilo. Bien, sigue diciendo el texto. Por mi causa, o sea, lo que les espera por seguir a Cristo. Y que eso haría el paralelismo con... Por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Ahora, en lugar de decir por causa de la justicia, dice por mi causa. Aquí está aclarando qué tipo de justicia es, ¿no? Bien, y ahora viene la recompensa. Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Anteriormente lo había dicho porque el reino de los cielos les pertenece. Así que aquí notamos cómo Jesús, con este paralelismo, explica un poquito más. Por lo tanto, Jesús establece que no es una persecución cualquiera. Claro. Que inclusive la podemos autoprovocar. No. No es una persecución policial y judicial por delitos que hayas cometido. Nada que ver. No, nada que ver. Esto tiene que ver con ser perseguido por mi causa. Es decir, cuando yo quiero hacer la obra del Señor en la forma correcta. Es decir, actuar como un cristiano con las características que Cristo ya describió que tienen los que aspiran a ser parte del reino de los cielos. Bueno, entonces con esto concluimos que la persecución de la justicia no es la persecución policial y judicial por delitos, sino que es la persecución a causa, la intolerancia de los otros a causa de la fidelidad a los principios del reino de Dios. Bueno, y esto da para más. Así que nos vamos a una reflexión musical y seguimos. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados?
ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Abramos juntos este chocolate bíblico. En el bloque anterior, entonces, estábamos tratando de que tenemos que notar la explicación que hizo el mismo Jesús respecto del tipo de justicia al que él hace referencia en esta última bienaventuranza, que no es tampoco una persecución por cualquier cosa, sino que es una persecución que tiene que ver específicamente con estar siguiendo a Jesús, mostrar en nuestra vida las particularidades que deben tener aquellos que siguen a Jesús. Y entonces, esta causa se refiere a Él mismo en realidad. Es como que decir, porque sos semejante a Jesús, te están persiguiendo. Así que no es cualquier persecución, no es que porque yo de repente me voy a la cárcel por alguna cosa que hice mal con la justicia, estoy siendo perseguido. No, tiene que ver con otro tipo de persecución. Durante el periodo de la historia tenemos muchas personas que murieron siendo perseguidos, pero vamos a ir recordando algunos.
durante este bloque, para que notemos que realmente Jesús no estaba diciendo nada nuevo a sus seguidores, porque ya anteriormente aquellos que habían sido parte del pueblo de Dios también habían sufrido persecución. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, a Abel, que su actuar fue íntegro. Su proceder fue exactamente en armonía con la voluntad de Dios, lo que despertó envidia en su hermano, y ese deseo por esa envidia, por tratar de hacer desaparecer lo que mostraba su pecado o su desobediencia, entonces levanta la mano contra su hermano. En este caso podemos ver claramente que la muerte de Abel es consecuencia de la ira por la desobediencia de su hermano. Es decir, no quería ver a su hermano como el que hacía las cosas correctas, y este tipo de cosas hizo que lo persiguiera. No aceptaba el contraste. Ese mismo principio es el del que Jesús habla que ocurre en el resto, que va a ocurrir en el resto, ¿no es cierto? Por ejemplo, Enoc también la pasó mal. Noé, ni hablemos, ¿no es cierto? Recibió burlas, malos tratos también por tratar de hacer la voluntad de Dios. Y bueno, podríamos seguir con todos los profetas. Tenemos el caso de Juan el Bautista, que él declaraba, podríamos decir, cara a cara, frente a frente, los pecados que se cometían, y no solamente lo hacía en forma general, sino a veces muy puntual. Y esto fue lo que le costó precisamente la vida. Él fue a la cárcel por declarar el pecado, no por una mala acción o por un error. Es decir, que el Señor no nos va a preservar de este tipo de persecución. Van a ocurrir y las anunció. Y el claro ejemplo lo tenemos, como ustedes han estado marcando, con los profetas, y con los apóstoles y con los primeros cristianos, la sí. Historia del cristianismo. La historia nos muestra del cristianismo, nos muestra que realmente aquellos que quieran practicar los principios que Jesús está mostrando a través de las bienaventuranzas, realmente no van a estar felizmente recibidos por aquellos que no quieren aceptarlos. Es decir, no va a transcurrir la vida de un fiel hijo de Dios en un camino de rosas plenamente lleno de colores como el arco iris, claro, o alguna cosa por el estilo. Solamente que vamos a sentir la presencia, la protección y la ayuda permanente del Señor. Y esto nos va a fortalecer y nos va a dar la paz más maravillosa. Sí, porque en cierta medida Jesús nos está diciendo aquí en esta bienaventuranza que en realidad eso es una forma de indicarnos que estamos en el camino correcto. Y es que la justicia de Cristo es opuesta a la rebelión producto del pecado. Y esto provoca, por supuesto, hostilidad entre quienes no desean creer en la existencia de otra cosa que esté fuera de sus propios parámetros o paradigmas. Por lo tanto, muchos se molestan porque el llamado de Cristo es a controlar, por ejemplo, las pasiones y no a darle rienda suelta. O a vivir una vida de abnegación, compasión y paz contra una vida de disolución. Y ojo, que algunos piensan que a lo mejor ser abnegado, compasivo y pacífico debe ser muy aburrido. Y se equivocan completamente. Pero, vuelvo a reiterar, es una demostración de que aquellos que han aceptado a Cristo, su vida está en abierta oposición con la manera en que se satisfacen con la de aquellos que lo buscan de otra manera, en desacuerdo con Dios. Y este contraste es lo que finalmente produce este tipo de situaciones. Sí, a veces popularmente uno escucha el consejo, seguí la corriente. Sin embargo, el Hijo de Dios no sigue la corriente del mundo. Va en contra de la corriente. Y sí, y de paso es una corriente muy interesante, porque la libertad de la que Cristo nos está hablando, la que Él nos presenta permanentemente, es una libertad responsable y de respeto al otro. Uh-huh. Y muchas veces en una situación donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece sin importarle lo que le pase al otro, es complicado, o sea que no cae bien. Sí. Y entonces la enemistad obviamente es natural. Y más cuando nuestra conducta, como la que vos señalaste de Caín y Abel, la de Abel contrasta y confronta las malas actitudes de Caín. Esto le molestó a Caín a tal punto que llegó a matar a su hermano.
Qué triste, ¿no? El resultado. Bueno, y eso es lo que está pasando en estos conceptos que Jesús está planteando en esta bienaventuranza. Pero ¿por qué Jesús destacó que son dichosos si son perseguidos por el nombre de Cristo o la justicia de Dios? Vamos a una reflexión musical y continuamos. Abramos juntos este chocolate bíblico. Y estamos tratando lo paradójico que resulta el dicho de Jesús en la última bienaventuranza, que es ser feliz porque a uno lo persigan. Qué cosa, ¿no es cierto? Lo que muchos no entienden, dijimos, es que Cristo dijo que la persecución asegura
a un seguidor de su persona que avanza en la dirección correcta. Incluso al pasar por el duro trago de la muerte. Qué increíble, ¿no? Que esto tengamos que pensar que es parte de ser parte del reino de Dios. Pero bueno, hay que asegurarse, como lo hacían los primeros mártires cristianos, de que realmente estamos en el camino correcto. Porque si tenemos que llegar hasta, en algunos casos, como ocurre con las persecuciones, hasta dar la vida, tenemos que estar seguros de que no fue una cuestión que nosotros provocamos, sino que realmente es porque estamos siendo fiel a cumplir con los principios que Jesús nos plantea en las bienaventuranzas. Es decir, que la muerte viene como consecuencia directa de estar obedeciendo al Señor. Sí, que no es una cosa que yo mismo provoqué, claro. ¿No es cierto? Ahora, qué contraste que hay hoy en día, donde todo el mundo quiere hacer lo que quiere y muchas veces se amenaza no solo la vida de otra persona, sino a veces hasta su propia integridad para poder conseguir algo que pareciera ser un derecho. Y muchas veces mezclamos ahí, no, porque es injusto, porque hay que hacer algo. Y a veces qué fácil nos es perder de vista lo que realmente está en armonía con la voluntad de Dios, con la verdad de Dios. Sí, y como también frecuentemente el consejo que se escucha es hacer aquello que me gusta, que me hace bien, y es más, que me divierte. Permanentemente está ese como eslogan, ¿no? Hacer lo que me divierte. Y claro, esto se contrapone con lo que el Señor me dijo, que iban a ser las consecuencias de hacer lo que quiero hacer porque entiendo que debo hacerlo. Bueno, tampoco tenemos que ser quizás tan taxativos, a mí me parece, ¿no? Hay un equilibrio, el Señor desea que seamos felices, que hagamos cosas que nos hagan bien, ¿por qué no? La cuestión es que es hacer cosas que nos hagan bien, sean cosas que realmente están dentro de los parámetros que el Señor quiere que practiquemos. Sí, puedo ir a pasear, puedo ir a disfrutar de las flores del campo y de muchísimas cosas que la vida nos ofrece y está dentro de lo normal, de lo que el Señor nos provee, de las bendiciones que el Señor creó y puso a disposición nuestra. La diferencia está en la manera en que lo hacemos, si está dentro de los parámetros que Jesús propone, ¿no es cierto? Claro, pero aún en este camino del Señor, Pablo dijo, regocijaos, es decir, el Señor quiere mi felicidad acá y quiere que aquí empiece a disfrutar de las maravillas que vamos a tener cuando estemos con Él. Allá las tendremos plenamente, pero acá empezamos ya a saborear el reino de Dios. Y entonces también... Y eso tiene que ser algo que nos haga felices, porque de lo contrario no tiene sentido. Claro, pero no es el eslogan de lo que te divierte. Claro, porque lo que te divierte, bueno, la palabra misma lo dice, es una es ir en otra vertiente, en una vertiente diferente. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Es ir por una vertiente que no es la que corresponde. Bueno, hay muchas ocasiones que la Biblia nos presenta de escritores que han compartido esta paradoja que nos presenta Cristo, es decir, la felicidad que le produce el ser parte del pueblo de Dios, aunque esté siendo perseguido. Tenemos casos como lo que dice el apóstol Pablo en su propia experiencia. En Romanos, por ejemplo, él tiene varias frases, pero podemos elegir Romanos 6:18. ¿Qué nos dice allí, Mari? Bien, dice lo siguiente. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y repite algo parecido en 2 Corintios 4:17. Uh-huh, así es, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y aun cuando viviéramos una vida agobiada, toda nuestra existencia en esta tierra, ¿qué se compararían aún hasta 100 años con la eternidad? Que estoy segura que en algún momento de esos 100 años de sufrimiento, seguramente Dios ha permitido que esa persona pueda vislumbrar la paz de Dios, la justicia de Dios, el gozo del Señor, ¿no? El perdón, la gracia. Entonces, por más sufrimiento que tengamos y que alguno pueda decir, sí, pero mi vida es todo un sufrimiento,
¿Dónde puedo ver yo ahora esperanza? Yo prefiero ponerle un punto final, no me importa lo que pueda pasar después, porque si total, al no conocer o no tener una fe bien cimentada, puede pensar, total, ya estás. La vida es el aquí y ahora y ya. Exacto, ese es el pensamiento de muchos. Sin embargo, Dios muestra algo, hace un contraste completamente distinto. Esto de acá es nada comparado con lo que ha de venir. Claro, y ahí vino recién a mi mente cuando Pablo en la carta a los Corintios, la segunda carta, hablando de todo lo que a él le tocó padecer, que en realidad lo nuestro es mínimo, porque en manos de delincuentes, en látigo, persecución, naufragio, apedreamiento, tremendo. Y él dice, nada de esto va a separarme del amor de Dios. Es verdad, estos padecimientos muestran el pecado y los males que acarrea. En realidad, cuando un cristiano percibe esto, notamos lo siguiente, notamos que Dios está queriendo que nosotros entendamos que lo que Él nos está ofreciendo es completamente distinto de lo que nos pasa aquí. ¿Queremos esto aquí o preferimos lo otro allá? Por eso Pablo dice, no, yo no prefiero acá, porque acá me enfermo, aquí sufro, aquí tengo tal problema de relación con aquí tal otra cosa. Yo quiero realmente todas las cosas que me promete el Señor, de que la vida va a ser completamente diferente de lo que lo conozco aquí, con toda esta situación de dificultades. Por lo tanto, ¿quién no quisiera vivir esa realidad? Ahora, para poder vivir esa realidad, el Señor nos plantea lo siguiente, y esto es lo que nos desafía a Jesús. Jesús nos desafía a decir, tienes que creer que existe esa otra realidad que yo te propongo. Porque si no la crees, de nada sirve todo lo que yo pueda decirte, porque vos vas a estar pensando en el aquí y el ahora, y en disfrutarlo, y te va a causar conflicto pensar ¿y por qué tengo que sufrir? Pues yo te digo que el sufrimiento aquí es la causa otra cosa, la causa el pecado, y yo vine a liberar del pecado. ¿Quieres creer esto? Ese es el desafío que Jesús nos propone. Claro, y sin Jesús, sin aceptar a la palabra de Dios, el sufrimiento que inexorablemente todo ser humano tiene desde el momento mismo de su nacimiento, que comienza la vida llorando, y yo digo, y su vida es una lágrima y se va entre llantos, no tiene sentido. En cambio, el Señor no solo me da sentido a esta vida, sino que también me hace esperar confiada y fortalecida por Él y sintiéndome acompañada por Él, esperar ese otro, la eternidad. Que pase este instante que son los 100 años comparados con la eternidad. Ahora es interesante. A mí me gusta, por ejemplo, leer algunas cosas que dice el apóstol Pablo sobre cómo él sintió eso de tener que saber que ahora estaba por dar su vida. ¿Cómo lo afrontó? ¿Cuáles fueron sus palabras? Y justamente era lo que estaba pensando. Muchas veces no nos damos cuenta de que en cualquier momento de nuestra vida, del día, puede suceder de que esté por terminar nuestro paso por acá. Pablo, en este caso, debido a las circunstancias que estaba atravesando, él conocía muy bien que su vida estaba a punto de concluir. Esta parte de su existencia, que sería la vida terrena, estaba muy cerca de tener su punto. Y él escribe lo siguiente: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pero, y en otro pasaje dice lo siguiente: pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí es bueno aclarar a aquellos que nos quieran seguir que estuvimos leyendo de 2 de Timoteo.
4, 6 al 8 y también el 1, 12, ¿no es cierto? Para que aquellos que quieran tomar registro de dónde dice Pablo estas cosas. Así es. Y encontramos acá, ¿qué pasaría si en este momento a mí me dijeran, mira, hasta acá llega tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he hecho todo lo, digámoslo con otras palabras, cumplí el propósito de mi vida. Estoy satisfecho con sus subidas, sus bajadas, las buenas o las malas, podríamos decir. Ya está, he concluido. Hasta acá llega, o hasta acá llego, y la verdad que estoy feliz, porque yo sé que luego de cerrar los ojos el Señor me despertará para entregarme esa preciosa corona de vida eterna que Cristo precisamente fue la que vino a ganar para nosotros. Cristo realmente entonces podemos decir que con esta bienaventuranza, volvemos a reiterar, anticipó proféticamente que sus seguidores sufrirían. Pero les asegura que, con una promesa, que esto será pasajero en relación con la eternidad. Y notamos que esto lo tenían bien en claro. Pusimos el ejemplo de Pablo, pero hay otros ejemplos que podríamos poner. Aunque puedan sufrir la muerte, Él puede darles vida eterna. Esa era la creencia que hacía que su vida tuviera ese sentido. Pero su sacrificio no sería vano. Otros conocerían de Cristo como Salvador. Nosotros ahora estamos conociendo de Jesús porque Pablo tuvo ese valor, inclusive estamos leyendo sus escritos. Y frente a su muerte, él dice, a la proximidad de su muerte, en una total seguridad en Cristo, dice, yo sé en quién he creído. Sí, y esto es vital, claro. Esto es vital. Bueno, vamos a una reflexión musical y seguimos. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Para sentir calidez en el corazón, chocolate bíblico.
Y esta bienaventuranza que estamos comentando es una profecía, dijimos en los bloques anteriores. Esta bienaventuranza que nos dice, dichosos aquellos que son perseguidos por mi causa, porque ellos, ¿no es cierto?, heredarán el reino de los cielos. Qué interesante que Jesús nos sigue diciendo cosas que nos desconciertan. Y estuvimos hablando de esta paradoja en los bloques anteriores. Pero Jesús alude a la persecución que sufrirán sus seguidores en todo tiempo por causa de su palabra. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, él también explicó algo similar. Se registra también en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, y Jesús describe los diferentes tipos de corazones en los que cae la palabra de Dios. No todos son corazones receptivos. Algunos lo reciben y pronto se desaniman y la dejan. Y cuando explica su significado, dice que hay algunas personas que realmente reciben la palabra de Dios con alegría, pero no se han preocupado a veces por enraizarla en sus vidas. Así que aquí tenemos una clave como para poder entender que el estudiar la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios, el saber qué cosas nos dejó dicha Jesús en el pasado, no solo él en forma personal, sino que quedaron registradas en los evangelios y a través de las epístolas de varios de sus seguidores, es vital para poder realmente entender si vamos por el buen camino y qué cosas nos está prometiendo Jesús, y hacer crecer nuestra fe y, por supuesto, nuestra esperanza. Y entonces, cuando surgen los problemas y la persecución de la que Jesús anuncia, bien, tenemos un asidero más fuerte que si realmente nunca leímos la palabra de Dios y solo nos guiamos por algún dicho que escuchamos por allí. Un texto que me gusta mucho es lo que comparte Habacuc cuando se expresa en cuanto a las consecuencias de diferentes acciones y diferentes situaciones difíciles que ha vivido. Podemos decir, en por su ejemplo, experiencia personal. Claro, sí. Podemos hablar un poquito, poner en contexto, ya que podemos leer el texto de Habacuc. Habacuc en ese momento se encontraba completamente con una paradoja grande también, porque no podía entender por qué, si los judíos se habían portado mal, el pueblo de Israel no había hecho caso a Dios, Dios estaba utilizando agentes externos al pueblo para que el pueblo entendiera que se había apartado de Dios. Es decir, Dios le estaba diciendo mediante Habacuc, mira, el pueblo no me quiere, no se quiere vincular conmigo, entonces yo me tengo que retirar. Entonces, cuando yo me retiro, ustedes van a dejar de tener un cerco protector, y los pueblos vecinos, en este caso ya te anuncio, el pueblo de Babilonia, va a venir y va a dar cuenta de ustedes. Pero lo que pasa es que yo no puedo protegerlos si ustedes no quieren que los proteja. Y esto se aplica a la vida de cada uno de nosotros de modo individual. De modo individual. Y también puede llegar a ser colectivo. Sí, pero claro. Lo interesante es que lo que le está diciendo aquí, lo que dice Habacuc, le dice, Señor, ¿pero por qué no usas otra cosa? ¿Por qué tienen que ser paganos o personas que...? Y esa fue la discusión que tuvo Habacuc. Pero al final, cuando Dios le responde con amor y demás, explicándole su plan, Habacuc termina diciendo, lo que seguramente querías leer, Sí. Mari. Leo desde el versículo 16. Dice, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi Salvador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Qué contraste, aunque no hayan muchas cosas. Típico de una sociedad agrícola, ¿no es cierto? Así es, de todas las fuentes que ellos se abastecían, y que hasta el día de hoy, aunque nos abastecemos de otra forma, porque existen otros trabajos, además, podemos pensar,
aunque en la heladera no tenga toda la fruta o el pan o los víveres que a mí me gustan o que quisiera tener, o aunque no tenga los manjares, aunque no pueda tener un auto, aunque no pueda tener una cuenta en el banco, o aunque no pueda salir a comer afuera, buscando un paralelismo, aunque estas eran cosas mucho más significativas que el salir a comer afuera. Él decía, con todo eso, yo me voy a alegrar en el Señor, porque del Señor proviene todo. Y en este caso, Habacuc estaba aceptando que esta condición era consecuencia del apartarse de Dios, pero aún así Dios no los alejaba de su vista, y por eso él se alegraba en el Señor de su Salvador. Algo más contemporáneo tenemos a Pablo también, o sea, más contemporáneo, digamos. Sí. Un poco más alejado de la época de Habacuc. Más cercano a nosotros. Sí, más cercano a nosotros, que toma la forma de expresarse de Habacuc y lo actualiza para la época de él en relación con la situación que estaban viviendo de persecución bajo el Imperio Romano. Y podemos leer, por ejemplo, Romanos, los versículos de capítulo 8, podremos empezar con el versículo 36 o 37. Bien. Vamos a leer desde el 36. Dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente o lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí pone otra vez, ¿no es cierto? No hay nada, ninguna cosa de las que pasen nos puede apartar de Dios. Porque lo conocemos y podemos confiar. Y vino a mi mente recién ese texto tan dulce para mí cuando, hablando de su pueblo, de sus hijos, Jesús dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué hermosura, no temáis, manada pequeña. Y eso nos lo repite a cada uno de nosotros. No temas, yo estoy contigo. Qué bueno, ¿eh? Esto nos hace recordar otra vez, reiteramos que lo que Juan recibió como revelación de Dios en el Apocalipsis, ¿sí? Si nosotros pensamos que los primeros cristianos estaban deseosos de que Jesús volviera a aparecer por segunda vez y todavía no lo veían venir, y veían todas las persecuciones que Jesús había anunciado, veían cómo había sido destruida la ciudad de Jerusalén en el año más o menos 70 después de Cristo, y sin embargo ellos seguían fieles a Dios. ¿Qué pasaba? Y entonces Juan recibe una revelación de parte de Dios. No, tienen que pensar que todavía tienen que pasar un poco de tiempo más antes de que yo venga. Y entonces ese yo venga, ya estoy a las puertas, ya voy a venir, aparece mucho en el Apocalipsis. Pero Dios dice, todavía falta un poco. Porque el mal todavía tiene que desarrollarse por completo para que ustedes realmente se entiendan por qué es mejor lo que yo les ofrezco que lo que ustedes han elegido por causa del pecado. Y esto pocos los entienden. ¿Por qué Dios permite en este momento el sufrimiento en tal o tal forma que se manifiesta en tal... Y porque tiene que ser así, porque si no, no vamos a desear que Dios cambie las cosas. Y no es que Dios lo provoca, no lo manda, no lo quiso nunca. Que no, lo permite nomás. Que es otra cosa. Es otra cosa. Nosotros, por nuestros propios errores, elegimos andar por el mal camino. Y en el sufrimiento y en el problema que tenemos que atravesar, que Dios nunca quiso que atravesáramos, el Señor me dice, yo estoy a tu lado para fortalecerte, para ayudarte, y para que este problema, que sin mí es una montaña imposible de atravesar, conmigo, con mi fuerza, con mi brazo sosteniéndote, pero lo podés atravesar, pero sin dificultades, como vimos a los primeros cristianos atravesar horrores, enfrentar el circo romano, enfrentar
un montón de cosas. Montones de suplicios. Y Jesús dice en esta bienaventuranza que la situación de persecución no debe ser un motivo de tristeza. Por lo menos vamos a resaltar esto antes de terminar nuestro programa. No debe ser un motivo de tristeza. Es más, lo dice en modo imperativo. Alégrense y llénense de júbilo. ¿Por qué? Porque quiere decir que aunque ustedes dejen de estar en esta vida porque tengan que sufrir la muerte, están ya, cuando yo los resucite, van a estar en otra situación completamente diferente. Y además dice, no teman, porque eso quiere decir que yo voy a volver y que lo que les estoy profetizando es un cumplimiento de que realmente es la verdad. Y la intolerancia que generamos en los otros es una prueba de que estamos en el camino correcto. Y no vayamos a pensar que entonces tengo que provocar una molestia en el otro. No, claro, por supuesto, no es nuestra intención esa, ¿no? Eso volvemos a recalcarlo antes de terminar. Es simplemente que mi integridad despierte en el otro, no porque yo lo busque o lo provoque, pero despierte en el otro una actitud, podríamos decir, de persecución o de maltrato. Es decir, que todas las promesas que Dios nos hace tienen que estar en armonía con su palabra y comprender cada vez que tenemos que ser llenados de su gracia en forma plena, porque esa es la única manera que podemos saber que estamos en el camino correcto. Y la Biblia es la única fuente que nos permite entender qué es y cómo se hace. Por lo tanto, como ya mencionamos en reflexiones anteriores, Pablo se hace eco de esto y también dice, en esto me gozo y me gozaré siempre. Lo dice eso en Filipenses. Y exhortó también como Cristo a la iglesia en sus persecuciones. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y estaba al borde de la muerte y pasando por la cárcel. Que el Señor nos bendiga y que podamos entender la propuesta de Cristo para que seamos parte de su reino y anhelemos que Él pronto pueda estar con nosotros. Hasta un próximo programa. De toda creación, tú eres todo para mí. Por encima del saber y de metas posibles de alcanzar, sobre toda riqueza mundana, tu valor excede a lo demás. En la cruz solo estabas tú, al morir, rechazado así como flor que se pisoteó, me cautivó tu amor por mí.
flor que se pisoteó, me cautivó tu amor por mí. Como flor que se pisoteó, tu amor por mí. Esto fue Chocolate Bíblico, un espacio de reflexión para sentirte bien y pensar cómo Jesús puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Que tengas una buena semana llena de bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.